por venir, Manuel Adorni también, a Néstor Marcote, gracias por venir, y también a Alberto de Facio, muchas gracias. Pero hacemos una introducción simplemente después de lo que contó Hernán, a propósito de Claudio, a ver, ¿en qué contexto está esta frase, no? Alberto Fernández al Fondo Monetario, hay que reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo, esto es lo que mencionaba recién, usaron 30.000 millones de dólares del Fondo Monetario para financiar la fuga. Es llamativo, ¿no? Porque ayer el representante del fondo se reunió tanto con Alberto Fernández como con Labaña, y los dos candidatos que le dijeron hay que renegociar, hay que sentarse porque no se puede pagar en los plazos que estipula el acuerdo que firmó el Fondo Monetario con el gobierno. Digamos, acá la cuestión es más allá de la renegociación, que seguramente hasta con Macri la van a tener que tener, porque Argentina no puede pagar en 2021-2022 50 y pico mil de millones de dólares, es qué condicionalidades le pide el Fondo Monetario al que sea el próximo gobierno. Para reformular. Y en ese sentido hay que entender esta declaración de Alberto Fernández, cuando dice, sin exigirle más esfuerzos al pueblo, ¿qué es? Y que no pida lo que va a pedir el fondo, que es la reforma jubilatoria. Eso es lo que va a pedir el FMI. Ahora que el Estado gaste menos en jubilaciones. Lo que dijo el fondo ayer, que fue, y decíamos, fue una reunión buena. Una buena reunión con Alberto Fernández, ¿no? Y protocolarmente no pueden decir otra cosa. Le preguntaron también a Alberto Fernández si en caso de ganar va a reimplementar una especie de cepo. Le dijeron que no, pero lo que hay que decir es que lo que piensa el equipo económico de Alberto Fernández es que el flujo de capitales, así como está, no puede continuar. Esta libertad de capitales, hay que hacer algo. Algo es algún tipo de control. Bueno, Roberto Labaña, con Juan Manuel Urtubey, dijo Roberto Labaña, le dijimos a la misión del Fondo Monetario que el gobierno de consenso federal renegociará los plazos del stand-by porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos. Ellos y el gobierno lo saben. Por eso, es lo que te decía, que el fondo mismo ya sabe que Argentina no puede pagar más de 50.000 millones de dólares en los próximos años. Digo que hay que estirar esos plazos. El tema es la condicionalidad. Y cuando Labaña le está diciendo, además de esto, que hay que estirar algo muy importante, que es que sea Macri el que ya renegocie eso. Y le corresponde a Macri, porque Macri cuando firmó, dice Labaña, y creo que con razón, ya sabía que Argentina no puede pagar más de 50.000 millones de dólares en 2 años. No, pero además el Fondo Monetario lo sabía. Claro. Al momento de prestar sabía que la Argentina no iba a poder hacer los cumplimientos y que iba a tener que renegociar. Se hizo un acuerdo a las apuradas en medio, acordémonos, de la devaluación, de la salida de capitales, mucho temor. Bueno, se firmó eso, y eso hay que renegociarlo y hay que ver qué condición te pone el FMI. Yo insisto, lo que te van a decir es queremos que Argentina gaste menos en jubilaciones, además de la reforma laboral que acá estuvimos hablando. Cortito, Carlitos, que tengo que ir a la mesa. Sí, pero vinculado a lo que dice Claudio, tener en cuenta que esto de los candidatos, estas declaraciones, son absolutamente en modo electoral. El concejal, que además de analista, pues está bueno cuando uno escucha a alguien saber que el concejal por Unidad Ciudadana, Hernán Lercher, decía que el Fondo Monetario Internacional apostaba electoralmente a Mauricio Macri. Pero las declaraciones también de Alberto Fernández, de Labaña, e incluso también las declaraciones que hagan funcionarios del gobierno, tienen que ver con la campaña electoral. Cuando Fernández dice esfuerzo del pueblo argentino, o cuando Labaña dice la esperanza de crecimiento, en realidad le están hablando al electorado. La negociación con el fondo se va a dar con el que gane después de la elección. Hoy la campaña, no te digo que contamina, pero incide mucho en las declaraciones que se hacen después de las reuniones. Bueno, Adorni. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, al contrario. Pero digo, el Fondo Monetario, en el momento de prestar, sabía que no iba a poder cumplir en tiempo y en forma, que iba a haber una refinanciación, ¿no es cierto? Sí, a ver, con el fondo se dan dos cuestiones. Primero, que nunca hemos incumplido con el Fondo Monetario Internacional en toda la historia. Y la otra característica que tuvo este acuerdo, que fue más grande en términos de dinero que la suma de todos los acuerdos anteriores. O sea que fue un acuerdo, si se quiere, de relevancia. Ahora, en los próximos 4 años, o sea, el próximo gobierno completo tiene vencimientos por 150.000 millones de dólares. El fondo es un acreedor más. Digo, importante, pero un acreedor más. Aparte de lo del fondo, hay que pagar todavía 100.000 millones de dólares adicionales. Entonces, en este contexto, que todo se centre en la discusión con el fondo cuando encima el año que viene no tenemos vencimientos con el fondo me parece irrelevante, y coincido, no me acuerdo con quién dijo, una cuestión superflua, una cuestión casi política, o hablarle al electorado.
Y por supuesto que lo del fondo termina en una renegociación, por supuesto, y claramente el fondo ya lo sabe. Ahora, la renegociación, vos cuando me prestás plata y yo no te la puedo pagar, me siento a tomar un café con vos, pero te tengo que decir, mirá, te voy a devolver la plata, dame un poco más de plazo, me voy a conseguir un trabajo mejor o voy a gastar menos. Bueno, en tal caso la negociación pasará por una reforma tributaria, por una reforma jubilatoria y por una reforma laboral, porque así se extiendan los plazos. Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, así nos extiendan los plazos 20 años. Dentro de 20 años tampoco vamos a poder pagar, porque somos un país que no generamos dólares y que no tenemos crecimiento de actividad económica. Entonces me parece que la discusión es mucho más profunda que si el Fondo Monetario se junta con Alberto Fernández o no. Y como decía Hernán, yo estoy de acuerdo que el Fondo Monetario apuesta a que gane Macri. Por supuesto, sí. Durante 12 años lo único que hicieron fue alejarse del mundo y si se quiere acercarse al modelo, a un modelo más venezolano. De hecho, condecoraron a Maduro. O sea que más que esa imagen... Bueno, pero hoy lo que se está intentando es cambiar, uno presume, por las definiciones de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, de algunos otros, inclusive también exfuncionarios del gobierno de Cristina, que lo que buscan es, captar más electorado, más votos en el electorado, y por otra parte también esta reunión con el fondo, más allá de que no haya ido Cristina, fue el candidato a presidente, lo que intenta es empezar a transitar un camino de... A ver, son declaraciones electorales. El ponerle más dinero al bolsillo a la gente es una cuestión electoral. Cualquiera sabe que en un equilibrio fiscal donde le ponés más plata en un lado, tenés que sacar plata del otro. La única forma de ponerle dinero a la gente en el bolsillo y que realmente sea positivo es bajando los impuestos. Y para eso necesitas hacer una reforma tributaria y una reforma del Estado. Acá no hay inventos para hacer. Y eso lo sabe el Fondo Monetario y lo saben también los candidatos. Y si alguna razón tiene que Alberto Fernández haya, si se quiere, moderado el discurso en relación al cristinismo o al kirchnerismo clásico, es precisamente porque sabe que asuma quien asuma, se va a enfrentar con determinados problemas que va a tener que resolver. Igual si yo traslado todo al terreno, ya voy, Hernán, si yo traslado todo al terreno de la gente común, digamos, no de los analistas, ni tampoco de los funcionarios, ni del fondo, ni que hablar, la gente piensa, dice, bueno, no podemos pagarle este año el fondo como está previsto, ¿y después qué? Porque si hay una reformulación, siempre cuando una reformulación de una deuda, de la que sea, la propia o la del gobierno, siempre hay un interés que corre también en eso, y va en desmedro por algo de lo que dijo Alberto Fernández, con la pobreza de la gente, para que no sea con la pobreza de la gente. ¿Hay alguna posibilidad? Porque cada vez que se reformularon las deudas, fue complicado para la Argentina. A ver, vos el año que viene, olvídate del fondo porque no tenés que pagar un solo dólar al fondo. De hecho, el año que viene todavía hay desembolsos que nos va a hacer el Fondo Monetario. Vos el año que viene tenés que pagarle a diferentes acreedores 40.000 millones de dólares y tenés resueltos entre el fondo y algún organismo internacional 8.000. Todavía estás en 32.000 millones de dólares que no tenemos. Entonces, no solo vamos a tener un problema con el fondo, sino que el año que viene vamos a tener un problema con los acreedores privados comunes, y bueno, y por supuesto con el resto de los acreedores dentro del Estado. Bueno, hay una maraña de acreedores que tienen vencimiento el año que viene. Ahora, esta idea de vender que todo va a salir bien, sin hacer ninguna modificación, sin hacer ninguna reforma, y la gente va a estar feliz, hay que sacárselo a la gente de la cabeza porque eso no va a pasar. En un contexto encima donde tenés 1 de cada 3 argentinos pobres, la mitad de los chicos pobres, donde cada vez tenés más desempleo, donde en los últimos 12 meses destrozaste 280.000 puestos de trabajo. Bueno, en ese contexto, me parece que todos los candidatos saben que van a tener que tomar medidas, y esas medidas tienen que ir de la mano de las 3 reformas que te comenté: jubilatoria, laboral y tributaria, y además con un proyecto de país donde empecemos a crecer y a generar trabajo. Digo, todo lo demás es verso. ¿Letcher? No, a ver... Te voy anotando cosas, por eso digo. Pero me parece que tenemos claramente miradas distintas. Hay una presunción de que yo bajo los impuestos y eso reactiva la economía. Yo no entiendo cómo eso puede ser así, cuando en realidad, si yo soy un empresario y me ahorro plata, por ejemplo, en las cargas sociales, ¿quién dice que voy a contratar a una persona más? ¿Y voy a consumir más? Si yo soy un gran empresario, consumo lo que necesito para vivir y el resto lo saco, lo fugo de la Argentina, está harto demostrado. Con lo cual, no hay forma que se reactive la economía reduciendo los impuestos. El crecimiento de la economía argentina está explicada esencialmente por el consumo. Por el consumo, el 70% del crecimiento lo explica el consumo. No hay forma de que no crezca la economía si a los argentinos nos va mal. No hay forma. Y no tenemos forma de garparle al Fondo Monetario ni a nadie si eso no nos va bien. Si a los argentinos no nos va bien. Porque
Yo le pongo más plata en el bolsillo a él. Él va y consume y paga impuestos, con lo cual no es que, a ver, que no está esa plata. Yo la pongo acá y la recupero por acá. Siempre pasa eso, sobre todo en el segmento de menores ingresos, porque todo lo que se le da al Estado, por ejemplo, o le da el empleador cuando paga el salario a una persona que cobra 20.000 pesos, va y lo gasta, con lo cual vuelve indefectiblemente en recaudación. Esto funciona así desde hace 1000 años. Entonces, lo otro es beneficiar la tasa de rentabilidad de determinados sectores y no implica el crecimiento económico. Y acá tenemos un problema, porque lo que está discutiendo Alberto Fernández no es en clave electoral, porque sí. Es que si no, no les podemos garpar. No tenemos forma de pagarle. Además está la discusión de cómo generamos dólares, ¿sí? Que yo creo que este gobierno la choca toda. Pero en paralelo a eso, hay un problema de crecimiento económico. La propuesta que te hace el fondo, las condicionalidades, que para mí es central, es más importante que los plazos. ¿Por qué? Porque si el fondo no te deja crecer, si el fondo no te deja el déficit fiscal, si el fondo no te deja aumentar las jubilaciones, al contrario, te está proponiendo reducir las jubilaciones y reducir los salarios, porque la reforma laboral es en definitiva eso, ¿cómo haces para crecer en una economía que el 70% lo explica el consumo? Es imposible. ¿La reforma laboral es reducir los salarios? Y claramente, claramente. No es otra cosa, mirá, no es acomodar un poco las cosas en algunos sectores o digamos en materia de trabajo. ¿Leyeron la reforma laboral de Brasil? No, eliminan a aguinaldo. Está bien. Bueno, pero sí, es salario. Es salario. Por supuesto, está incorporado. Permite la rotación en cualquier lugar y horario. ¿Qué elimina eso? Las horas extras. Reduce la indemnización. Dale, ¿cómo no es salario? Sí, es salario. De distintas formas es salario. Adorni. A ver, claramente, bueno, lo que dijo Hernán es cierto, en general no coincidimos. Si los impuestos son tan buenos, aumentémoslos y llevémoslo no al 60 o al 70% de presión tributaria, llevémoslo al 100%. Si la solución está en ponerle plata en el bolsillo a la gente, pongámosela, salgamos a emitir. Digamos, esto lo ha hecho el kirchnerismo, tanto aumentar impuestos como poner billetitos, pablitos de colores en los bolsillos de la gente. Y así todo, no solo que del 2011 al 2015 que se fueron no crecimos, sino que se desmadró la inflación. En el 2014, bueno, hicieron una bruta devaluación. Además nos peleamos con el mundo y no le pudimos vender un tornillo a nadie. Entonces, está claro que la solución sí está en bajar impuestos, y cuando se habla de la reforma laboral hay que ver qué hicieron los países exitosos. Los países exitosos bajan impuestos, se corre el Estado del sector privado, y en los países donde menor desocupación tienen en el mundo, por ejemplo, no hay indemnización. Acá seguimos con una ley laboral que tiene 70 años, o la concepción de la ley laboral argentina tiene 70 años, donde el 80% de los trabajos de hoy hace 70 años no existían. Entonces, una reforma laboral claramente que hay que hacer, una reforma impositiva también, porque yo no coincido con lo que dice Hernán. Si vos tenés la plata para venir a invertir a la Argentina, o yo tengo la plata para abrir un almacén en la esquina de mi casa, contratar un empleo es imposible, porque más que contratarlo lo adoptás, porque un día te hace un juicio o lo querés despedir porque no tenés más trabajo y perdiste todo lo que hiciste, porque no me dejan ganar plata, porque lamentablemente, señores, en el mundo en que vivimos, si yo invierto pretendo ganar plata. Si quiero hacer beneficencia, la dono a una iglesia, no la invierto en un negocio. Entonces, si no me dejan ganar plata y si no tengo encima la seguridad jurídica, porque viene un gobierno, me agrega retención, otro me lo saca, el que me lo sacó después me las vuelve a agregar, y encima tengo dificultades tanto para contratar como para desvincular trabajadores, y la verdad que se hace imposible. Jonathan Lodi, gracias por venir. Federico González también. Ya vamos a estar hablando también, por supuesto. Ahora voy a buscar la opinión desde la política, inclusive de este tema. Jonathan. No, me parece que cuando se habla de bajar impuestos, de reforma laboral, y se lo ve como una manera tan general, tan abarcativa, me parece que es simplificar el análisis. La verdad que hay que abrir, cuando uno hace un plan, lo abre por segmentos. Entonces uno no puede hablar de que bajar los impuestos, cuando uno dice bajar los impuestos y enseguida surge la figura de las grandes corporaciones, claramente ahí ya hay un conflicto, porque puede ser cierto que esas grandes corporaciones, si vos le bajás los impuestos, lo que hagan es incrementar su rentabilidad y llevársela afuera. Pero eso es el 3% del total de las empresas. Ahora, cuando uno abre más el paraguas y dice, ahora vamos a analizar un poco más por segmentos, la realidad que está medido esto, está comprobado que un empresario pyme, por ejemplo, hablemos del promedio empresario pyme, 50 empleados, industrial o proveedor de servicios, si vos le bajás los impuestos y vos le bajás, sobre todo los impuestos distorsivos, ¿no? Si vos le bajás los impuestos y vos le bajás la carga de contratar un empleado, lo primero que va a pasar son dos cosas. Van a contratar más empleados, y lo segundo que puede suceder es que todos los empleados que ya los tienen contratados, pero lo tienen contratado en negro,
porque eso también hay que hablar, el empleado lo tiene, pero lo tienen contratado en negro, con todo lo que eso implica, es más probable, obviamente, es más probable que haya una incorporación o llevarlo en blanco. ¿Por qué? Porque esta visión de tener empleados en negro y creer que el único que se beneficia con el empleado en negro es el empleado es un error, porque hoy tener un empleado en negro en Argentina es un riesgo altísimo para el empresario. No es que el tipo dice, pues lo tengo en negro también, solamente le pago menos de cargas sociales. Y muchas veces, y esto está sucediendo ahora, y esto pasa, empleados que ante el temor de perder el empleo, están en blanco, se juntan a hablar con el empleador y le dice, escuchame una cosa, poneme en negro, ¿sí? Bajame el costo laboral, que yo no lo veo, porque hay un montón de impuestos que a mí no me llegan. Sí. Prefiero que me pagues más en el bolsillo que tener que a mí, yo cobrar 100 y yo me entero que después vos pagaste 160 o 170 por atrás. Yo no lo veo. Entonces, me parece que hay que hablar de vuelta por segmentos, por sectores. El empresario pyme no es un tipo que está especulando y que si le vas a bajar un 10% va a decir, bueno, ahora voy a comprarme una casa en Miami. No lo va a hacer. Está medido, y te lo digo de la experiencia de trabajar con ellos. Es más, el empresario pyme en todo este contexto totalmente adverso, irracional desde donde lo mires, porque tenés una tasa de referencia del 70% por no hacer nada, así todo está invirtiendo. Yo te puedo nombrar 70 ejemplos, y que lo traemos, de tipos que en el medio de esto te dicen, yo sabe qué, voy a invertir. Entonces, ¿cómo ese tipo vos podés pensar que está invirtiendo, perdiendo guita contra el costo de oportunidad, si vos le bajás un impuesto, sobre todo ese impuesto distorsivo, el impuesto al cheque, todas estas cosas que lo único que hacen van contra tu rentabilidad? ¿Cómo podés creer que ese tipo dice, no, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. No, a lo sumo va a querer recuperar un poco lo que perdió, me parece razonable. Lo que va a hacer es tratar de invertir, porque el pyme no está llevándose la plata, el pyme lo que quiere es crecer, y el pyme son el 85%. 8 de cada 10 empresas en Argentina son pymes, de todos los rubros y colores que vos quieras. Entonces me parece que hay que abrir el análisis, porque si no, es muy fácil decir que sí o que no. Pero no podemos seguir teniendo esta carga impositiva, totalmente distorsiva, abusiva, y lo mismo desde el punto de vista laboral. No se puede. Ahora, veamos la letra chica para que no le eliminen el aguinaldo. Eso sí me parece un delirio. ¿Por qué le vas a sacar el aguinaldo? Ahora, hay un montón de costos que vos podés hacer, pero vos lo estás comparando contra Bolsonaro. Bueno, es difícil que algo suene bien contra Bolsonaro. No, pero es la reforma laboral la misma que plantean acá, pero para una cuestión. Primera cuestión, dos cuestiones. Primero, yo comparto la cuestión de la segmentación. Ahora, hay una cuestión previa. A mí me va bien como empresario pyme si tengo mercado para vender. Y es uno de los factores. Bueno, si no tengo dónde vender... Es uno de los factores. Está bien, podés tener mercado, pero si después te sacan el 80% de rentabilidad en impuestos... Pero es el primero. Si vos no tenés mercado, no hay nada. Sí, y te agrego algo. Pará. Si no tenés mercado, no hay nada. Sí. Sí, bueno, listo, perfecto. Después, ¿qué mercado? ¿Interno o externo? Para la pyme, el interno. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Porque el 80% vende en el mercado interno. Vos lo sabés, dale. Segunda cuestión. Sí, pero no podés vivir solo del mercado interno. Segunda cuestión. Vos sabés bien que existía una ley votada en 2014 que justamente con el gobierno anterior que segmentaba la cuestión de las contribuciones patronales hasta empresas de 80 trabajadores. Bien, estamos de acuerdo. La comparto, me parece perfecto. ¿Sabés qué hizo este gobierno? Llevó la reducción de contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible a todas. Al 30% de las empresas grandes. Yo digo, ¿por qué Telefónica? Pero vos estás haciendo una discusión política. No, discusión política. Es una discusión política, porque vos estás hablando de este gobierno o el anterior. Y yo no estoy hablando de una discusión política. Porque al pyme, imagínate un pyme, no está pensando solo en la política. El pyme lo que quiere es, quiero tener un proyecto del país. Pero vos no sos el defensor de las pymes y yo no. Sí, no sé, yo defiendo a las pymes, no sé lo que vos defendés. A las pymes, vos ponés la política, yo no estoy poniendo la política. Yo no sé si a las pymes las defiende las políticas o las condena la política. Porque la política de este gobierno, no cualquiera, ni el discurso, ni la pindonga. A la política de este gobierno, el aumento de tarifas, la caída de la apertura importadora, la caída del consumo, es decir, del salario real, y lo que vos dijiste, el financiamiento, el costo de financiamiento, las está matando. Son 4 decisiones políticas. Pero estamos de acuerdo en eso. Entonces hay que discutir las decisiones políticas. Pero lo que hay que discutir ahora, sí está bien, lo que hay que discutir, porque la política es la que gestiona, es la que lleva adelante la gestión. Bueno. Está muy bien. Y lo que yo digo es, no estoy defendiendo a Macri, lo que estoy diciendo es, definamos bien qué es lo que necesita este país para crecer. Y luego, en esta etapa que viene ahora, hasta que la paso y después hasta octubre, lo que tenemos que hacer es a un candidato, al otro y al otro, que ahora ya están definidos aparentemente, es exigirle los planes y la letra chica.
y la letra chica, Ahora, porque ahora, eso es lo que hay que hago votar. una pregunta, un Esa segundo. reducción No estamos, todavía tenemos que definir cuál es la política económica. Pero No, la todavía, política no, la estrategia. Bueno, la estrategia de país, económica. sí, hay que definirla. ¿A Con quién la querés realidad que defender? hoy Yo eso tenemos comparto. y venimos teniendo desde hace un montón de años, digo, desde hace 10 años de aparte. Todavía es tiempo de definir. No es que, pero para mí, es Que ese es el Para mí, problema. todo. Es lo más preocupante. Estos tipos, en 5 meses votábamos, 5 meses y pico votamos, y en 8 meses son presidentes. Entonces, yo no estar escuchando ¿Quiénes como son empresario. estos tipos? Y los que se prepusieron para candidatos, Todos. Labaña, Fernández y Macri. Todos. Claro, porque todos vienen y hablan de un pasado, no se sabe si hablan del propio, del que estaba antes. Y la realidad es que las personas, la que no está comiendo, la que ve que cada vez puede comprar menos, la que tuvo la pérdida del poder adquisitivo, en este gobierno, en el otro, porque la realidad que la conclusión es, la política argentina es patética de hace 100 años ahí para acá. estás haciendo un análisis político Es un igual que lo análisis de la hacía yo. realidad. No. Todo indicador que agarre Bueno, te da mal. ¿Cómo no. que no? Sí. Caímos a nivel mundial, Pero tenemos Jonathan, menos PBI, tenemos menos exportaciones, Jonathan, tenemos de todo está mal. El salario real hasta 2015, deflactalo por lo que se te dé la gana, que se te dé la gana creció. Y desde el 2015 hasta hoy cayó. Entonces, objetivamente esto es así. Está bien, pues, La pyme pagaba una tarifa en 2015 y paga otra tarifa hoy. La pyme no también. competía con los productos de China como compite hoy hace 3 años. No, son políticas. No entiendo, Estamos de porque yo acuerdo, que comparto. son sumatorias de Pero políticas. entonces, hacé el análisis como corresponde. Las propuestas de los distintos candidatos tienen ese anclaje. Por eso yo digo y lo comparo con la ley anterior. Porque no es lo mismo. Macri, ¿qué va a decir? No, yo quiero defender a las pymes. ¿En serio? ¿En serio? A ver, un segundo, Hernán. ¿En virtud de qué? Un segundo, Jonathan, un segundito. A ver, voy a abrir un poquitito del juego también y vamos a seguir con el debate. Marcote quería hablar, por supuesto, también va a hablar de Facio y Adorni y el resto también, pero no me quiero apartar tampoco demasiado de esta cuestión, ¿no? La del Fondo Monetario, porque el eje del arranque fue ¿no es cierto? Los condicionamientos, presuntos condicionamientos del Fondo Monetario, si algunos van a aceptar o van a condicionar al fondo que condiciona, si los otros van a estar más de acuerdo y van a tratar o intentar de sortear la etapa inclusive hasta del Congreso si llegan nuevamente al gobierno, Marcote. Sí, también, gracias por invitarme, ¿no? Primero coincidir con lo que decía Carlos González Prieto y Adorni previamente, digamos, estos son discursos que desde la oposición es electoralista. Fernández es una careta de la bonomía de Cristina Kirchner, o sea, él trata y lanza un relato, pero la realidad que al kirchnerismo son los hechos lo que lo condenan. Entonces realmente es hasta, qué sé yo, simpático que pueda decir una cosa u otra cuando ellos están tratando de esconder una propuesta venezualizadora de la economía que es la que siempre han llevado a cabo. Hoy están discutiendo la economía del Fondo Monetario Internacional cuando en realidad estamos endeudados con el último recurso que existía en la economía porque no había fuente de financiamiento legítimos al 2,5% cuando ellos se endeudaban al 17% con Chávez y Maduro. Esa es la realidad. Entonces a partir de eso, digamos, también hay que economistas más serios del kirchnerismo de pronto planteaban, ayer inclusive, que 3 de los 4 planes de salvataje del Fondo Monetario han sido con asistencia y exitosos para los países que lo han realizado. Y esto no lo digo yo, lo dijeron economistas. También hay que entender otra cosa, que prácticamente estamos subidos en una ficción. La realidad es que el Fondo Monetario, y entiendo yo, y esto es totalmente subjetivo y personal, hace un planteo donde asiste a la Argentina en condiciones negociadas, y deja prácticamente para el año postelectoral un replanteo de deuda con cualquiera de los protagonistas que pueda llegar a asumir, porque la realidad es que obviamente va a ser muy difícil para un gobierno que no tiene una determinada línea política económica renegociar situaciones. Hoy creo que hay un escenario que está virtualmente abierto y que lo están viendo todos los candidatos, ¿no? ¿Facio? Bueno, yo creo que no aporta nada a este tipo de comentarios de venezualizaciones, de cuándo salimos del mundo. Yo podría decir que salimos del mundo en noviembre del 2001, por ejemplo. Sí. Y abocarnos a una discusión estéril que a la gente no le aporta nada y que simplemente es del manual de Durán Barba de que meter el tema Venezuela y el pasado. Yo comparto más lo que dice el compañero de panel y de Hernán, de por qué no nos ponemos a discutir qué modelo de país queremos y qué modelo de desarrollo queremos.
discutir temas sueltos, como la reunión con el fondo, o si los impuestos hay que bajarlos o subirlos, en forma aislada, no aporta nada. Por eso, desde el espacio de todos, si uno lee la plataforma electoral, uno de los primeros puntos que se plantea es un nuevo contrato social, o algunos lo llaman una concertación nacional. Porque estas discusiones, yo comparto, es decir, ¿qué impuestos vamos a bajar? ¿Y para qué? ¿Con qué matriz productiva vamos a caminar de acá en adelante? Si uno empieza a ver las marañas de impuestos y tasas que hay a nivel municipal o provincial, se sorprendería. Más de 129. Pero eso tiene una explicación, y tiene la explicación en nuestro pasado, en nuestro post-2001, donde los gobernantes locales dijeron, a mí no me agarran más con esto de que no pago sueldos. Entonces empezaron, lógicamente, a subir tasas, contribuciones, impuestos provinciales, impuestos en cascada, que afectan a las pequeñas y medianas empresas justamente. Entonces ese es un aspecto. La reforma laboral que ha producido el gobierno de Macri es la reforma laboral más grande que yo conozca en toda la historia, que es reducir los salarios a la mitad. Ahora, puede haber de acá, en el futuro, de acuerdo al modelo que nosotros determinemos, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de contratación, seguramente. De hecho, hay muchos gremios, como la UOM, por ejemplo, que hoy está, digamos, con su convenio colectivo buscando atajos para que las empresas no cierren, para generar nuevas inversiones. Los gremios están haciendo esto. Quizá se pueda discutir nuevas formas de contratación en un marco de desarrollo argentino, que es lo que creo que no tenemos. Exactamente. Me parece que falta, lo que Fernández le dice al fondo es, y creo que Labaña también, es que no se trata solo de condicionalidades, como decía Claudio, y postergación de plazos, porque cuando termine ese plazo nos vamos a encontrar en la misma situación. Si no definimos un modelo de crecimiento y desarrollo, Bueno, por es eso- lo que este gobierno no tiene. Por eso digo, ¿no? Y a propósito de eso, es pie como para poder ir a la siguiente placa que teníamos prevista y que además hemos mencionado, porque ¿cuál va a ser el rumbo después del 10 de diciembre, ¿no? Sea el gobierno que sea, ¿eh? Pero ¿cuál va a ser el rumbo? Porque uno, ante las intenciones, Fondo Monetario, como se dice en la casa, cuando los chicos están pidiendo algo y demás, y los padres ya tienen la decisión de decirle que no, pero los escuchan, le están prestando la oreja. Y hoy por hoy es prestar la oreja, y escuchar y ver. Pero Melconian, repetimos, me preocupa el punto de partida del próximo presidente. Coincidentemente, justamente, o de alguna manera, con el análisis que hace Redrado. Redrado también, ¿no? En los primeros días del próximo gobierno se deben sancionar leyes sobre cómo Argentina va a bajar la inflación. A uno le preocupa y el otro tiene una especie de receta. En realidad todos la tienen, pero algunos le ponen más énfasis en la cuestión de preguntar o de preguntarse. Y Lustó, Argentina está trabada, ya él directamente lo dice así, está trabada, hoy está trabada. Hay que reorientar las prioridades del Estado post-diciembre. A ver, le voy a preguntar al analista político, esto es muy económico también, pero político, por supuesto, también, porque va de suyo que en la campaña electoral algo van a tener que decir para ver cómo van a ser después del 10 de diciembre, o a partir del 10 de diciembre, Federico. Bueno, decir que algo es político es algo ambiguo. En este sentido, puede querer decir que son definiciones estratégicas o que son eslogans vacíos de contenido. Es decir, son frases demasiado genéricas como para poder evaluarla, una por una. Me preocupa el punto de partida del próximo presidente. Bueno, a mí también, pero ¿qué quiere decir? Concretamente... Bueno, porque lo diga un economista, digo, y está hablando de la cuestión económica, digo... Está bien, no quiero decir que no haya un pensamiento en Melconian, pero a partir de esa frase es nada. Para mí es commodity de campaña, o ni siquiera él está en campaña, no sé. Para mí es una frase tan abstracta que no podría evaluarla. La segunda, Argentina está trabada, hay que reorientar las prioridades del Estado post-diciembre. Bueno, no sé, a lo mejor después siguió diciendo algo y dijo cuáles son esas prioridades. Yo creo que Lustó es una persona muy inteligente, al margen de si es inteligente como político o como economista. Me parece que es una mente brillante, más allá de su ideología, no la voy a evaluar. Creo que podría decir algo más, pero bueno, no está dicho en la frase. Y después, la de Redrado, los próximos días, el próximo gobierno... Bueno, que se deben... Sí, me parece bien.
Habría que ver si dijo cuáles son esas leyes o orientó más o menos cuál sería el carácter. Bueno, el enunciado está. Miren, bueno, esta es la frase, parte de la frase un poco más completa también de Melconian. Me preocupa el punto de partida del próximo presidente. Necesitamos nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, disciplinador y flexible. Claro, pero ahí coincido con lo que recién decían, ¿no? Me parece que tocar el tema así, decir, hay que acordar con el FMI. Sí, está bien, claro, y te va a pasar. Ahora, eso tiene que ser en un contexto de por lo menos 50 decisiones más. Porque el FMI es como cualquiera que te presta plata, independientemente si te gusta, no, vamos a lo concreto, pongámonos en un poco de un lugar más objetivo y digamos, bueno, nosotros lo que necesitamos, lo que todos están pidiendo en esa frase de distinta manera es, alguien acá el que venga en diciembre va a tener que tener un plan. Porque si no, y no es un plan de corto plazo, porque decir, ¿qué vamos a hacer en el 2020? Es como el tipo que sale con el taxi y dice, ¿qué voy a hacer mañana para ver si gano 5 pesos más? Claramente eso no le va a resolver, por más que tenga un excelente día de mañana. ¿En qué nivel de prioridad está la renegociación con el Fondo Monetario? Primero tenés, para un gobierno que va a entrar son o que va a distintos, y continuar. sería bueno esas mesas tal vez, para discutir cada uno de los temas, porque todo está encadenado. La inflación está encadenada con el dólar está encadenado, y la inflación está encadenada con la tasa de interés, todo eso se va encadenando. Entonces no es resuelto, porque yo mañana yo tengo un buen poder de negociación, me junto con el FMI, a mí el FMI sabe que confía en mí, sí, la verdad que usted parece un tipo muy serio. Bueno, vamos a hacer una cosa, no me perdona 2020, 2021 y arrancamos en 2022, dale, vamos con esa. Listo, ¿se resolvieron los problemas de la Argentina? No, resolviste un problema financiero. Pero la Argentina tiene problema económico también. Ahora, hago una pregunta también. Ahora voy a ir con Pablo Roma, que también quiero saber cómo es la opinión desde lo político. Álvarez Agís, ¿sí? Funcionario, exfuncionario del gobierno de Cristina, junto con Axel Kicillof, segundo de Kicillof, tenía prejuicios con el Fondo Monetario, pero otros países crecieron. El problema no es Lagarde, somos nosotros, ¿no? El riesgo es que Argentina sea la próxima Grecia, Hernán. Mira, a mí lo que me parece que el Fondo Monetario no es un acreedor más. No es un acreedor que te presta y bueno, después garpame, pagame cuando puedas. No es eso. No, claramente. Dice lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer. Yo me enumeraba, mira, por ejemplo, el Fondo Monetario te dice que tenés que tener el ingreso irrestricto y la salida de capitales irrestrictos. Eso yo creo que es un gran problema en la economía argentina y le da una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina los dólares que necesitas para sostener el funcionamiento de la economía los ponen los inversores extranjeros que están haciendo tasa en la Argentina. Entonces vos le bajás la tasa, se van. Y ese es un problema sustentado en la decisión de desregular. El fondo te propone eso. Si vos no cambiás eso, no cambiás la matriz, no podés ir a una matriz productiva. No podés, porque siempre vas a estar sosteniendo una tasa de interés elevadísima para que no se te vayan esos capitales. Déficit fiscal. ¿Cómo haces para crecer? Lo decía antes, con una economía que tiene el 70% sustentado en el consumo, sin las posibilidades de que vos tengas alguna política keynesiana. A alguno no le puede gustar, pero finalmente es eso. Y digo, ¿cómo haces vos para crecer con un Fondo Monetario que te propone nuevamente la reforma laboral y la reforma previsional? No es un acreedor más, no es cualquier acreedor. Yo prefiero toda la demás deuda que la deuda del fondo. Y aunque yo el año próximo no le tenga que pagar al fondo, el fondo sí te dice lo que tenés que hacer. Aunque sí, es cierto, ya le debes. Es cierto, pero también es cierto que el problema es del deudor hasta que le dice al acreedor que no le puede pagar. ¿Quién tiene la culpa? Perdón, ¿quién tiene la culpa? Pero por supuesto, nosotros ¿El que toma deuda o el que presta? Pero por supuesto que el que pide, siempre el que pide tiene la culpa. Porque nosotros fuimos a pedirle, o sea, está bien, vos decís, no, ellos querían prestarnos. Bueno, está bien, pero vos le dijiste, dámela. Ahora, el problema pero esto es clave, el problema es del deudor hasta que le dice al acreedor que no puede pagar. Bueno, y ahí el problema es del acreedor. Todo el que alguna vez prestó plata y un día le dijeron, no te puedo pagar, ahí sabe que el problema ahora empieza a ser tuyo. ¿Por qué? Entonces, porque vos podés negociar con el fondo. Cuando vos pedís prestado plata, no a un amigo, digo a alguien que presta, un prestamista o lo que sea, o a alguien al banco, y después decís, son usureros, me están apretando, me quieren sacar la casa. Sí, me quieren hacer tomar las decisiones. Por supuesto que te quieren hacer tomar las decisiones. Pero eso no van a querer. Presumir. No estoy defendiendo al fondo, estoy diciendo, el fondo se mete en las políticas de gobierno, seguro. ¿Cómo cambias eso? Porque la deuda con el fondo ya la tenés. No, pero no me puedes eliminar, salvo que quieras hacer una no sé qué cosa, de por ley decir no le voy a pagar y de vuelta salir con los bombos. El fondo defiende intereses. Determinados intereses. Entonces, cuando Alberto Fernández le dice, hay 30.000 millones de dólares que ustedes pusieron y que se fue en fuga, le está diciendo, Fondo Monetario, ustedes son corresponsables de lo que pasó en la Argentina. Ustedes sabían y vinieron a garantizar que el que se quería ir con dólares se fuera tranquilo con dólares. Entonces, no es cualquier cosa. No es lo mismo, porque porque eso implica una presunción anterior, que es los objetivos del Fondo Monetario Internacional en la Argentina
no son que nosotros nos vaya bien, hagamos lo que podamos. Entonces no es el problema del Fondo Monetario Internacional. No es el problema del deudor exclusivamente. El problema de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Para mí es un gran problema. Es el problema. Para mí es un gran no tenés problema. un plan, no es que no le tenés nada al mundo, no es que no tenés una estrategia, no es que hace de 2011 que no crecés. No, todo eso no es un problema. El problema es que tenés una inflación de 2006. ¿Vos creés que lo del fondo ese no es el problema. copados, El FMI viene y me dice como un cuco y me dice, ¿sabe qué, señor? Usted va a tener que hacer esto, usted va a tener que hacer lo otro. Entonces, si nosotros no nos plantamos, ¿y cómo te le planteas al fondo? Primero decir, mira, flaco, no te puedo pagar de esta manera, como hacen todo lo que en algún momento se planta. Estoy de acuerdo. Pará, 100%, pero vamos ¿cómo sigue? Porque la charla sigue, te dice, ok, no me podés pagar, dale, estoy un poco nervioso. ¿Cómo sigue? Sigue con un plan y de vuelta vamos a caer en lo mismo. Pero te estoy planteando los ejes del plan. No hay manera. Pero te estoy planteando los ejes del plan. Pero ¿cómo me traes y me decís, no, lo que pasa es que este gobierno o el anterior, yo digo, a mí no me importa si este gobierno o el anterior, porque ya pasó. Yo lo que quiero saber es el que todo esto que están, ahí está Fernández, perdón, que yo lo que quiero que me digan es, ok, flaco, a vos no te gusta el fondo, está todo bien, ya lo tenemos por otro lado, ya el compromiso lo asumiste, bárbaro, vos no, el que tuvo anterior, lo entiendo. Ahora, ¿sabés qué quiero saber? ¿Cuál es tu plan? Porque que este tipo se pare y me diga, para mí el fondo es abusivo. El fondo, la verdad, que lo único que quiere es hacer que a nosotros nos vaya mal. ¿Qué me está diciendo de cómo va a dejar de darle plata al fondo? ¿O creemos que si mañana este tipo asume y dice al fondo no le vamos a pagar, a Argentina le va a ir mejor? Pero el fondo defiende sus intereses, por supuesto, como el banco defiende sus intereses y como todos defendemos nuestros intereses. Pero es una negociación. El fondo defiende los intereses de la banca internacional. Sí. Bien, y la banca internacional le preocupa bastante poco. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema del fondo? Que ya te la prestó. Pero pará, no grites. No, a la banca internacional y al fondo en particular le importa bastante poco la pyme y los trabajadores. Entonces, para mí en el medio tiene que haber alguien. ¿Y quién es? La política. Y en todo caso los candidatos, y comparto eso contigo, tienen que proponer esas salidas. Yo entiendo que lo que dice Alberto Fernández en la reunión, el propio Labaña también dice, che, a ver, nosotros tenemos que estirar los plazos. No sé, Labaña no dice, hay que discutir la regulación. Alberto sí, Labaña no. Bueno, son miradas distintas, pero creo que hay una propuesta. Es la primera reunión también, son reuniones edulcoradas, donde ni siquiera se están midiendo. Están, bueno, hola, ¿qué tal? Tomamos un café, mirá, esto es así. Nosotros pensamos, lo que debe haber dicho, entre otras cosas, Alberto Fernández, Labaña no tanto, pero Alberto Fernández, a ver, no es lo mismo de antes. Lo quiere comenzar al fondo. ¿Puedo decir algo? Un segundito, Federico. Algo cortito. Un segundito. Lo que quiere decirle es esto, a ver, no es lo mismo de antes. Sí, está Cristina. Sí, está Axel en el gobierno. Sí, pero no es lo mismo. Veremos si el fondo le cree o no. Pero más allá que le crea, porque si ganan, lo que van a querer es que Cristina, Axel, Alberto y quien sea, le paguen. Sí. No hay vuelta. Ahora después la refinanciación, la reformulación del acuerdo y demás. Sí, y somos la deuda más grande que tiene el Fondo Monetario. Por eso. El directorio está preocupado, porque dijo, che, todo bien, le prestamos a estos tipos, pero estos tipos no nos van a pagar. Un segundo porque quiero